Esto es la segunda parte de nuestra plática sobre cómo debe de hacer una investigación. En la primera parte vimos cuáles son las características que deben de tener una tesis o una investigación, los elementos más importantes. Aquí vemos algunos ejemplos. Supongamos que tomamos mi nombre y ponemos entre comillas en Google. Eso va a generar, hoy día estamos hablando de agosto de 2011, va a generar más o menos 40,000 hits. Y eso obviamente no es algo útil para ver eh, una frase así. Entonces tenemos que restringir esa búsqueda para ver qué está pasando ahí. Por ejemplo, una cosa que comúnmente hacemos es tomar todos los tipos de archivo PDF. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los archivos de PDF son cosas de investigaciones, no de todos, pero una buena parte. Y eso hace una diferencia. También restringimos, por ejemplo, solamente en un lugar. Por ejemplo, en este caso sería la, el lugar de SOA. Y así podemos restringir nuestra búsqueda. Aquí tengo un ejemplo. Yo estaba haciendo una investigación sobre el impacto del reforma sobre pensiones en México y salió eh, esa gráfica en todos lados por la CONSAR. Entonces yo pensé, ¿cómo podemos comparar esos dos flujos de efectivos a través de tiempo? Um, Tenemos que saber cuáles son los números de cada uno de los años para saber qué está pasando. Entonces yo busqué y encontré las siguientes cifras. Y esas cifras son números de flujos de cada uno de los años que aparecen ahí. Pero para hacer una comparación, cuál es mejor sin reforma o con reforma, tenemos que tener números, solamente un número. Y eso podemos hacer, es un vector que podemos convertir a un número solamente cuando hacemos un valor presente o un valor futuro. Aquí que hice yo es calcular el valor presente. Pero no sé cuál tasa de descuento debemos de utilizar. Entonces yo usé varias tasas y lo que es obvio from esa tabla es no es claro que con reforma estamos mejor. Todo eso depende de la tasa de descuento. Por ejemplo, aquí el caso de la tasa de descuento de 3% no hace casi ninguna diferencia con reforma. Entonces, sin saber esas cosas, es difícil de comparar varias gráficas así que vimos en la lámina anterior. Entonces, la idea es pensar en una manera distinta. Siempre, aun con las mismas cifras, hay una manera distinta de ver las cosas. Y eso es que debe de hacer como una persona que está haciendo investigación. Pensar diferente. Si todo mundo dice una cosa, eso no necesariamente es cierto. Tenemos que ver en otra óptica, con otra óptica para hacer la diferencia. Y así hacemos las investigaciones, por supuesto. La siguiente lámina es sobre plagio. Y eso es un punto pero muy importante cuando hacemos investigaciones. Hay casos de plagio, por ejemplo, Martin Luther King Jr. ha plagiado una buena parte de su tesis doctoral. Ahora sí sabemos.
Entonces nunca debemos de tomar palabra por palabra cualquier cosa. Puede expresar en una forma diferente y decir de dónde salió esas cifras. Y eso a mí me ocurrió hace un año cuando yo estaba haciendo una investigación. Eso es unas cifras que encontré en un libro que salió hace unos años y de repente me di cuenta que eso parece algo que yo he dicho en algún lado. Entonces yo puse a buscar exactamente dónde salió esas cifras. Si ustedes dan cuenta, ahí te dice las cifras viene de 1950 hasta 1991. Pero en esa gráfica y el texto alrededor de esa gráfica es algo que escribí yo, pero esa cosa viene en otro libro, ahí no dice nada sobre mí. Aquí está la gráfica, digamos, correcta. Si ustedes comparan esa gráfica con la cosa que vimos anteriormente, ustedes van a dar cuenta, aquí vienen casi las mismas cifras, salvo que ahora es entre 1950 y 2001. En la gráfica anterior viene como entre 1950 y 1991. Y básicamente qué han hecho ellos es simplemente cortar esa gráfica al lado derecho y pretender como si fuera una gráfica suya. Si alguien puede generar esa gráfica en su propia cuenta, claro. Pero el asunto aquí es que la curva que aparece ahí yo puse a mano, es decir, no utilicé ningún programa. Nadie puede generar eso sin copiar mi gráfica original y por lo tanto eso es claramente un plagio. Entonces, ¿qué podemos hacer para, por ejemplo, en este caso, robar gráficas? Lo que hacemos es básicamente reconocemos si alguien ha hecho algo, reconocemos esa persona como un autor. Y eso no hay nada de malo con eso. Si necesitamos pedir permiso de alguien, pedimos permiso y la gran mayoría de las personas te da permiso sin hacer, eh, sin, sin ningún problema. ¿Y cómo, entre comillas, copiamos una gráfica? Una gráfica se puede copiar, por ejemplo, a través de programas como Windig. ¿Y qué hace ellos? Es tú puedes tener los puntos en cada gráfica y regenerar tu propia gráfica. Eso es perfectamente legítimo. Obviamente, nosotros tenemos que decir de dónde salió esos números y vamos a decir que salió de fulanito de tal. Eso trae otro asunto que de dónde están los datos. Bueno, hay varios lugares. Aquí tenemos un ejemplo de la SOA. ¿Y qué hace esa base? Es básicamente le da uh, los valores de QX en una forma en tablas. Y esos son bases que, por ejemplo, en este caso, la mortalidad en varios países. Si podemos hacer, por ejemplo, queremos hacer una comparación de mortalidad de varias edades en el mismo país, podemos hacerlo. O podemos hacer una comparación entre países. En la misma forma hay bases de datos de INEGI. Nosotros en el ITAM tenemos un montón de bases de datos. Hoy día algunos de ellos salen en la red, puede bajar directamente, algunos otros no. La AMIS también produce unas bases de datos. Aquí tenemos una profesora que está trabajando ahí. En lugar de trabajo también puede encontrar las bases.
El chiste ahí es que debe de tener permiso para usar las bases que van a utilizar. Am, ¿Cuánto tiempo lleva una persona para hacer su tesis? En general, los alumnos piensan que, bueno, en 2 meses podemos hacerlo. Pero la verdad es que en general es mucho, mucho más que 2 meses. La gran mayoría no termina dentro de 6 meses. Y es común y es poco probable que una persona puede hacer su tesis en 3 meses. Ahora bien, dado eso, es también importante señalar que es importantísimo trabajar en una forma continua, aunque sea poco a poquito. Por ejemplo, si yo escribo una página al día, en el fin del año yo voy a tener un libro de 365 páginas. Y eso es algo común, tener un libro de tantas páginas. Y siempre toma tiempo para hacerlo. Por ejemplo, aquí yo tengo un link de un podcast que yo lo hice, una plática de 7 u 8 minutos. Pero la preparación tomó una semana de hacerlo. Y en tanto es importante tener en cuenta que siempre toma más tiempo que pensamos que va a tomar para generar una plática. Y en la siguiente plática que vamos a ver son unos ejemplos de investigación que yo he hecho junto con otro profesor del ITAM. Y ahí viene en esa plática y esa lámina la dirección de uno de los artículos que hemos producido de esa investigación. Y si ustedes leen ese artículo en la próxima plática, pueden entender qué está pasando. Y déjame decirle algunas cosas sobre esa investigación. Esa investigación es sobre influenza, varias facetas de influenza. Como ustedes recordarán, en 2009 hubo una pandemia y eso ha perturbado México en varias formas y nosotros hemos hecho algunas investigaciones sobre ese asunto. Pero al inicio no era nuestra intención, nosotros estábamos haciendo otra cosa.